Amados hermanos, amigos que nos ven por este canal, gracias una vez más por su fidelidad, por su constancia. Estamos aquí una vez más para predicar la palabra del Señor. ¿Está listo? ¿Qué le parece si oramos antes de comenzar esta vez? Amado Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Estamos aquí dispuestos para ser instrumento de tu Espíritu Santo, para llevar tu hermosa palabra, Señor, a la iglesia. Señor, usa cada palabra que salga de mi boca para edificar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así queremos comenzar y ahora hemos estado hablando acerca del reino de los cielos. Mire, hermano, quizás una pregunta que nosotros hicimos el día de ayer era, ¿qué cree usted que es lo más importante que la iglesia debe saber hoy día? Y seguramente en el pensamiento de muchos vino, bueno, los acontecimientos finales, las señales del fin, el rapto de la iglesia, quién se va, quién no se va. De esas preguntas salen. Pero quiero decirle que, a mi parecer, eso no es lo importante o lo más importante. No quiere decir que no se deba saber o a estudiar esas cosas, sino que no es la prioridad. La prioridad creo que debe ser en cada creyente mirar si su vida refleja la presencia de Cristo como Señor. Ahí está el problema. Entonces, hemos hablado del reino, sí. Y ayer también señalé, Jesucristo no vino como en fin en sí a salvar gente, a salvar a la gente del pecado y de la muerte. No, Él vino a establecer el reino de los cielos. Porque, ¿qué razón tendría establecer un reino sin pueblo? Entonces, para que haya un reino, obviamente hay un rey, pero el rey necesita un pueblo. Bueno, ese pueblo estaba, como decíamos ayer, en la condición de esclavitud o de ceguera espiritual o ajeno al reino, como estábamos nosotros en cualquier tiempo anterior. Pero Él vino a rescatar, a libertar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros del estado de cautividad en que vivíamos. ¿Para qué? Para que entonces, naciendo de nuevo, fuésemos ciudadanos del reino. Entonces nosotros tenemos un rey. Cristo es nuestro rey, Señor, y no solamente rey y Señor, sino también Salvador. Y nosotros ahora somos ciudadanos del reino. En muchos pasajes de la Escritura, señalan los escritores, Pablo, por ejemplo, mirad bien cómo andéis, como sabios y no como necios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice otra palabra, para que sepáis la gracia a la cual nosotros hemos sido objeto, a la salvación a la cual nosotros hemos sido llamados, la vida a la cual hemos sido llamados a vivir. Hace un contraste entre la vida pasada, la vida en Cristo y la vida sin Cristo, la vida en tinieblas y la vida en la libertad de Cristo. En fin, todos esos son pasajes que nosotros debemos entender, de que ahora nosotros estamos llamados a ser ciudadanos del reino y tenemos por norte el de esforzarnos para que Cristo sea Señor en nuestras vidas. ¿Entiende? El empoderamiento de Cristo como Señor en nuestras vidas. Revestidos de Cristo. ¿Entiende? A eso hemos sido llamados nosotros hoy día. De tal manera que hoy quiero hablarles sobre el carácter de los ciudadanos del reino. ¿Qué es el carácter? Son aquella sumatoria, ¿verdad?, de virtudes que se transforman, una vez aprendidas, se transforman en valores que caracterizan la conducta de un ciudadano del reino. Esas virtudes son las de Cristo, no son nuestras. Nosotros no nacimos con esas virtudes. Por eso dice 1 Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos las virtudes que Cristo nos mostró aquí en la tierra para que nosotros aprendamos, como dijo él en su informe final en Juan 17, la palabra que me diste yo les he dado y ellos la recibieron y han conocido que salí de ti. O sea, ellos recibieron la palabra y la guardaron, la atesoraron en su corazón, porque esas son ahora las formas, lo que norma la vida del creyente. ¿Sabe? Si un creyente no tiene claro esta definición, hay problemas. Hay problemas de algún tipo. Yo señalé en el día de ayer, señalé 3.
que pudieran ser 3 estadios o 3 situaciones en las que pueda estar viviendo una persona. Que asiste a la iglesia, a lo mejor es miembro de la iglesia, tiene fielmente va a la iglesia, pero que necesita saber esto hoy. Esto es la prioridad de hoy. Porque no es negable que los tiempos están llegando a su final. De eso sí podemos decir hoy día brevemente. Estamos llegando. ¿Cuánto tiempo falta? No sé, pero estamos llegando al final. Ahora, ¿en qué debemos enfocarnos? En que Cristo sea formado en nuestros corazones, como le dijo Pablo a los Gálatas. En que Cristo se empodere en nuestras vidas. Ahora bien, ese norte al cual estamos llamados a nosotros forjar o reflejar el señorío de Cristo en nuestras vidas, podemos verlo en 2 pasajes que me cautivaron cuando los leí. Uno está en Génesis, ¿verdad? Y vamos a leerlo en Génesis, y el otro está en Segunda de Reyes, hermano. Génesis 39 del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Primera de Reyes 2, del 2 al 3. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Tremendo pasaje, les recomiendo que medite una y otra vez sobre esto. El primero es que el caso de José es bastante amplio, ¿verdad? Quizás rechazado por sus hermanos, amado por su padre, con una virtud, vamos a decir, con un talento, una capacidad de tener sueños y visiones que quizás ni él mismo entendía, y lo compartía con su hermano y no era bien recibido los mensajes. El asunto fue que llegó a ser tal la envidia de sus hermanos que lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas, y estos los revendieron a un jefe del ejército de los egipcios, y llamado Potifar. Pero ¿sabe qué? Dios estaba con él en todo lo que emprendía. Tal fue la gracia de Dios sobre él, que su amo lo puso sobre todo lo que tenía. O sea, no había nadie que tuviera la autoridad como el mayordomo de la casa, nadie que tuviera la autoridad de José, y en nadie tenía tanta confianza Potifar como en José, porque veía que Dios estaba con él. Pero eso pasa. Ahora resulta el pasaje que nos cita ahí es que la esposa de este señor no era muy sana en sus valores, y entonces quería acostarse con el joven, que era de buen parecer, y como era quizás el comentario del día de toda la capacidad que tenía este hombre para hacer las cosas bien y agradar a su amo, entonces a ella se le metió en el corazón que quería acostarse con él. Pero ¿sabe qué? Había una relación de este joven llamado José con Dios que estaba por encima de cualquier placer que pueda tener el hombre hoy día. Y además era joven, no era un anciano de 70, 80 años, no, era un joven. O sea que tenía todos esos elementos que en la juventud está al rojo vivo, pero había algo que estaba por encima de todo eso. ¿Y era cuál? Era su relación con Dios. Había temor de Dios en su vida, tomaba a Dios en serio. Por eso dijo a la mujer: ¿cómo podré yo entonces pecar contra Dios? Él no dijo contra Potifar, sino contra Dios, que estaba por encima de Potifar.
y tuvo las consecuencias debidas a su decisión. Saltó por la ventana, salió corriendo, la mujer se quedó con parte de su ropa y después lo difamó y pagó cárcel. Pagó cárcel. Pero sabe, en la cárcel, el carcelero estaba con él porque todo lo que hacía lo hacía bien y llegó a tener tal confianza que le daba hasta las llaves de la cárcel. Y de allá lo sacó Dios y lo puso después de Faraón. Esa historia es larga y es cautivadora. El otro pasaje es el de David. David era un hombre ya anciano, ya estaba a punto de morir y llamó a su hijo y le dio ese gran consejo que todo padre debe darle a un hijo, todo padre cristiano, todo padre que tenga temor de Dios debe darle a su hijo. Ya yo estoy pronto a irme con los que tienen su partida en la tierra. Entonces le dijo, esfuérzate y sé hombre. ¿Cómo puedes hacer el ser hombre? Andando en los estatutos, en los preceptos, en los mandamientos de Jehová, porque hay promesa en eso. Dice, y te irá bien todos los días de tu vida y en todo lo que emprendas serás victorioso, serás exitoso. Pero tienes que ser hombre. Puede ser varón por condiciones genéticas, fisiológicas, pero no necesariamente eso implica que seas hombre. Tienes que asumir entonces que los preceptos y los mandamientos y andando en los valores que el Señor enseña en su palabra. Por eso dije, toda persona debe tener este norte en su vida, porque si no, hay un problema. ¿Cuáles son los 3 estadios que yo mencioné al principio? Uno, que es un niño espiritual y no se puede pretender un niño que actúe como un adulto, porque es niño. Segundo, es que puede estar en franca desobediencia. Ya es adulto, pero hay cosas que todavía dominan en su vida. Su entorno familiar, a lo mejor su esposo la domina o la esposa lo domina o los afanes de este mundo lo tienen cautivo, como el tercer caso de Mateo 13. O el tercero es que nunca ha tenido a Cristo en su vida. Va a la iglesia, es simplemente un religioso. No ha nacido de nuevo. Yo espero que el que me escuche no esté en el tercer caso. Ni tampoco en el segundo, ni tampoco en el primero, sino que haya un esfuerzo en su vida para que Cristo sea empoderado en su corazón. Ahora, ¿cómo puede ser empoderado en su corazón? Vamos a leer 2 pasajes en el Nuevo Testamento y vamos a ver el modelo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el modelo, Él es el ejemplo. Pedro dijo, ejemplo os ha sido dado para que sigáis sus pisadas. Hermano mío, no se ocupe tanto en la escatología de la parte de la teología que estudia los acontecimientos finales. No, eso no es el punto. Igual lo puede decir, no es que lo menosprecie, sino que quiero decir, lo primero tiene que ser esto. Formar a Cristo en nuestros corazones, que Cristo sea formado en nuestros corazones. ¿A través de qué? De sus virtudes. Aprendiendo sus virtudes y guardándolas en el corazón para ponerlas por obra. Vamos a leer los 2 pasajes del Nuevo Testamento. Juan 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos a los otros. Porque ejemplo es dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis uno a los otros como yo os he amado. Juan 15, el 12. 2 pasajes que son retantes para nuestra vida. ¿Cuál? El primer pasaje de Juan 13 habla de el servicio. Somos siervos, entonces somos diáconos, somos servidores. Hay un pasaje en 1 de Pedro 4:10 que dice que cada uno, según la manifestación que tenga del Espíritu, o sea, del don que tenga del Espíritu Santo, la capacidad que tenga el Espíritu Santo, debe servir, debe ministrar a otros conforme a la multiforme gracia de Dios. O sea, dentro de la iglesia no puede haber hombres que solamente vengan al culto domingo a ver que
qué predica el pastor o quién canta bonito. No, eso no puede ser. Tiene que esforzarse toda la semana a decir, yo quiero parecerme a Él porque Él es mi modelo. Yo quiero sujetarme a su palabra porque ese es mi mandamiento, esa es mi norma de vida. Entonces, el ejemplo que estaba dando el Señor Jesús en Mateo 13 es que cuando le lavó los pies a los discípulos, vosotros me decís maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Yo soy el Señor. Ahora, si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies a vosotros, así también debéis hacer vosotros. ¿Por qué? Porque en el reino de este mundo, de este cosmos, el modelo no es ese. Pero en el reino mío, el modelo es ese. El que quiera ser primero será el servidor de sus hermanos. Tremendo, tremendo. Ahora nosotros, como somos seres ególatras, egocéntricos, eso de lavarle los pies es cuestión de un sirviente. ¿Cómo yo voy a lavarle los pies a otro? Cualquiera puede argumentar que eso es la práctica de allá, de esa época, de esa zona. El asunto, la palabra de Dios no pierde validez. En nuestra iglesia sí lo hacemos nosotros. Para mostrar que el que llegue aquí llegue a servir. Y el segundo pasaje es todavía un reto aún mayor. Y es que el modelo de amor, oiga bien, que Cristo nos mostró es el ágape, el amor que no tiene condición. Y Él le dijo a los discípulos, ese es un mandamiento que le doy. Y no solamente un mandamiento, ¿verdad? Para que ustedes lo cumplan, sino un mandamiento que yo he recibido de mi Padre y que yo he modelado delante de ustedes. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hoy ustedes han visto como yo los he amado. Así que, hermanos, Cristo tiene que ser formado. Ayer hablamos también de dos virtudes adicionales a esto. Hablamos de la santidad, que está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Procurar la paz con todo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nosotros no podemos tomar nada del mundo que pueda agradar a Dios. Porque nada sirve del mundo. Si de ahí salimos, ¿qué puede haber ahí que sea bueno? Que a Dios agrade. No. Dios es Dios celoso, dice la palabra. Yo soy celoso. No quiero que se contaminen con la gente de ahí de Canaán, donde ustedes entran. Yo soy celoso, yo los guardaré con celoso. Mire, los grandes juicios de Dios, que fueron, no sé cuántos, fueron muchos juicios de Dios sobre Israel, fue porque ellos se contaminaban con las cosas del mundo. Así fue la desgracia del sabio Salomón. ¿Cuál fue la desgracia del sabio Salomón? Que Dios le dijo que no se contaminara con las mujeres de otros. Él tuvo 700 mujeres, 700 esposas de grado de hijas de reyes, 700 y 300 concubinas. Era un hombre enfermo. Eso no era sano, de ningún punto de vista. Pero ¿qué pasó? Que con ellas trajeron, también con ellas, vinieron sus dioses y sus ídolos. ¿Y cómo terminó Salomón? Adorando esas cosas. Por eso que cayó en desgracia. Hermano, yo no estoy diciendo que nosotros odiemos nuestras familias que no son cristianas, ni que los rechacemos. No. Acuerda cuando Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz en medio de las tinieblas resplandece. Nosotros estamos en el mundo para resplandecer la luz, que es Cristo. Él es la luz, que es Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Para eso todo. Entonces estamos aquí para amar. No solamente a los hermanos de la iglesia amarlos. No, eso está bien. En Primera de Juan dice claramente que debemos amarlos los unos a los otros. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Eso está claro. Lo que está diciendo aquí es que nosotros tenemos que amar aún más allá. Óigame bien, más allá del que nos ama. Porque es amar al que nos ama es fácil. Dice el Señor, ¿qué de más tenéis? No, ame al que lo aborrece, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el reto. Poder amar más allá del amor a aquel que está condicionado porque hay una relación previa. No, amar a aquel que aún cuando no haya relación, aún así, además de eso, nos odia o nos rechaza. Así quede en ustedes este mensaje, amados míos. Que pueda esto ser un reto para nosotros como iglesia. Uno,
poder amar como hemos sido amados, poder servir como hemos sido, nos fue dado el ejemplo, poder tener santidad, ¿verdad? Como nosotros podemos tener, hemos tenido de parte del modelo de Cristo, ¿verdad? Y poder perdonar como hemos sido perdonados. Acuérdese de eso, hermano. De esto tenemos que ser revestidos. Yo sé, no es fácil. Todo esto es contra natura, porque nuestra naturaleza no es así. Pero nuestra nueva naturaleza, el espíritu, la naturaleza del espíritu que Él ha hecho morar en nuestros corazones, es así. Y esa es la que nos ayuda y nos va a ayudar siempre a hacer y a reflejar la presencia de Cristo en nuestra vida. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentre.